Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El día de hoy, martes 2 de agosto, estudiamos el tema La voluntad disciplinada. Nuestro texto para memorizar durante esta semana dice: Por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Analicemos las siguientes palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. En este texto el apóstol dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, venga yo mismo a ser eliminado. Si analizamos el texto de arriba hasta abajo, vamos a ver un texto que nos lleva a la disciplina. Disciplina de la voluntad. Disciplinar nuestro yo. Disciplinar nuestros motivos, nuestras intenciones, lo que desea mi cuerpo. Por esto Pablo dice que pone su cuerpo en servidumbre. No habiendo sido él heraldo para otro, venga él mismo a ser eliminado. Disciplinar la voluntad es lo que debemos hacer. No es que yo soy como soy. No es que yo actúo así porque soy así. No, hay una voluntad que debe ser disciplinada en nosotros. Hay un yo que debe ser disciplinado en nosotros. Y eso no ocurre por arte de magia. Eso ocurre por la presencia de Dios en tu vida. Por el poder de Dios en tu vida. Por la fuerza con la que tú estás luchando, que es la fuerza de Cristo en tu vida. Siendo hijo de Dios y siendo que Cristo habita en nosotros, no debemos actuar por impulso. No debemos hacer lo que nos diga nuestra voluntad, sino disciplinar nuestra voluntad. Ahora, ¿qué ejemplos puedes encontrar en la Biblia en los que las personas tomaron decisiones basadas en sentimientos y no en la palabra de Dios? ¿Cuáles fueron las consecuencias? En Génesis capítulo 3, versículo 6, vemos a Eva, que ve que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió. O sea, actuó por impulso, actuó tomando una decisión basada en sus sentimientos, porque ella sentía que era agradable a los ojos. Ella sentía que era bueno para alcanzar sabiduría, era codiciable. Las consecuencias fueron que fue echada o corrida del jardín del Edén y entonces vivió una vida como pecadora y tuvo que ver cómo sus hijos se mataban entre sí. Vio la degradación del hombre por causa del pecado. Ahora siente muchas de las cosas que no sentía antes, porque antes estaba en la presencia del Señor. Ahora se esconden de la presencia del Señor y ahora sienten miedo, ahora están asustados. Todo esto producto de la mala decisión que tomó basada en sus sentimientos y no en la palabra de Dios. Otro hecho muy vergonzoso se encuentra en 2 Samuel capítulo 11 versículo 2 al 4. Allí David no va a la batalla, envía a su ejército a la batalla, se queda en casa, se levanta de su cama y entonces comienza a pasear por el terrado de la casa y desde allí mira una mujer hermosa que se está bañando, la cual está desnuda, era muy hermosa y entonces apeló a sus sentimientos. O sea, David envía a preguntar por esa mujer, le dicen quién es, le dicen cuál es su esposo y aún así él vio que era hermosa y él entonces apeló a sus sentimientos. O sea, David sintió que debía estar con esa mujer y estuvo con esa mujer porque actuó
tomando una decisión basada en sus sentimientos, sino en lo que ya le decía la palabra del Señor. Porque cuando le dicen que es mujer de Urías, ya él debe entender que le están diciendo no puedes tomarla. Y después las consecuencias de esto fueron fatales. El hijo que esperaba tener con esta mujer falleció. Sus hijos se pelean entre sí hasta uno tomar la vida del otro. Uno de sus hijos se apodera de todo el reino y quiere matarlo. Y todo esto fue por el pecado que él cometió. Todo esto es consecuencia de actuar impulsado por sus sentimientos y no de acuerdo a la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 12, Pablo relata el acontecimiento con Pedro. Cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo dice que le resistió cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué razón? Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles y compartía con ellos y demás. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, Pedro actuó en este caso basado en sus sentimientos, o sea, en el sentimiento del miedo, y no quería compartir con ellos porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y este es el detalle, o sea, actuó basado por sus impulsos. Y entonces en este caso tuvieron que dividirse, cada uno por su lugar. Ahora lee 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13 y responde la siguiente pregunta. ¿Qué le preocupa a Pedro y qué quiere que hagan realmente sus lectores? En este texto ahora él comprende lo que es ser dominado por los sentimientos. Y es por eso que ahora escribe, basado en ello, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, porque la mente juega un papel importante. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, el dominio principal de nuestras acciones, de nuestros pensamientos está en la mente. Si no controlamos eso, si no controlamos la mente, entonces seremos atacados por nuestros sentimientos. No tendremos ese control. Seremos controlados por cualquier motivo, por cualquier cosa, por cualquier sentimiento, y entonces después veremos resultados negativos. Amigo querido, en esta lección se te está diciendo lucha con la fuerza de Cristo. O sea, la voluntad tuya sea disciplinada, pero esa disciplina la puedes obtener estando cerca de Cristo Jesús. Por eso debemos estar luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en nosotros. Controla la voluntad de tu ser y eso se hace en la mente. Para eso tú tienes que estar sobrio, para eso tú tienes que estar totalmente cerca de la presencia del Señor, para que esa voluntad no te domine a ti, sino que tú puedas controlarla y disciplinarla. No actuemos por los sentimientos, porque al final de actuar por ellos siempre hay una consecuencia y es negativa, es grave y es dolorosa. Amigos queridos, eso es todo por este día. A los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sea el Dios Todopoderoso siempre, en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. Te esperamos mañana en un próximo programa. Dios te bendiga.